Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos ya en la segunda edición de Viernes de Despertares y muy feliz de recibirlos a todos ustedes. Hola, Mónica. Em, Porque hoy nuestro invitado, Martín Virasoro, un counseling y especialista en counseling vincular, autor, es el puente necesario, yo creo, con su mensaje para que podamos descubrir que llegar a ser las personas que deseamos es posible. ¿Cuándo? Aquí, ahora. Ya se unió nuestro invitado de hoy, Martín Virasoro, y cuando me pida participar en este encuentro vamos a hablar con él de muchos temas que hacen a una mejor calidad de vida, porque el amor, creo, y él me va a corregir si no, empieza siempre en casa. Amarnos a nosotros mismos, el yo soy, desde el yo soy el amor. Ya me está pidiendo mi admirado y querido Martín Vira participar de este despertar y lo voy a recibir con muchísimo amor. Hola Hola, Alicia, ¿cómo estás? qué Un alegría placer. finalmente vernos. Mira, te voy a hacer un abrazo así, ¿eh? Referente genial del Así, counseling, no virtual, ahí solo está. virtual. Y bueno, no hay otra cosa y hay que aprender a ser muy feliz con lo que se puede y se tiene, ¿no es así? Así es verdad. Hay que aprender, como digo yo, a priorizarse en este punto que tiene que ver con con la felicidad, ¿verdad? Es decir, yo siempre digo lo mismo que en esta vida en la que estamos viviendo, en estos tiempos en los que vivimos, haciendo referencia a esto que decías de la felicidad, estamos todos tras la búsqueda de experiencias y nos obsesionamos constantemente por acumular experiencias, ya sean de vida o materiales o lo que fuere. Y muchas veces cuando esas experiencias no logran reunir todo eso que necesitamos o todo eso que queremos desde la carencia, ¿qué empieza a pasar, mi querida Alicia? Empiezan a pasar dos cosas que lamentablemente es lo que muchas personas padecen, que tiene que ver con alta angustia, alta ansiedad, y esto produce los grandes niveles de estrés que estamos viviendo hoy en este mundo en el que vivimos, ¿no? Y esto impacta en dos lugares muy fuertes para la sociedad, para las personas, para la humanidad. Uno de los puntos en los que impacta muy fuertemente es que las personas se victimizan. Y el segundo punto es donde las personas se obsesionan por la perfección, ¿sí? Entonces, la victimización y obsesionarse por la perfección son dos de las situaciones que nos llevan a elevar nuestra ansiedad, pero principalmente, ¿sabes a qué? A tener mucho miedo. Y el miedo, por lo general, nos imposibilita, nos hace ser inseguros, pero principalmente, ¿sabes lo que hace? Nos procrastina, nos posterga. Claro, claro. Martín, y a ese punto quiero llegar. Cuando estás hablando esto de victimizarnos, ¿no? Es un Sí. patrón muy común en nuestra sociedad, saberse, y ahora tal vez despertando un poco, saberse parte del rebaño, el estar en esta pose, viste, como esperando que el Estado te salve, un otro pareja te salve, el trabajo te salve. Es como las expectativas siempre puestas en el afuera, ¿no? Claro, porque tenemos como esta idea, viste que antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos, su felicidad pasaba por construirse una vida, tener la casita, darle de comer a los hijos, poder darles un buen estudio, una buena educación y si sobraba algunas vacaciones, etcétera, etcétera. Hoy es totalmente distinto. Hoy yo digo que estamos en esta búsqueda geolocalizada, ¿viste? De Tal cual. que lo único, claro, que lo único que nos hace felices es si podemos ir a tal lugar, si podemos estar acá, si podemos tener esto, si podemos comprar lo otro. Estamos muy aferrados a tener para poder pertenecer. Y esto claramente no tiene nada que ver o no es sinónimo de felicidad. La felicidad va también tomada de la mano con algo que nombraste vos hace un ratito al inicio, que tiene que ver con el amor. Y después de darle muchas vueltas a la felicidad y al amor, yo en lo personal he llegado a la conclusión que tanto la felicidad como el amor
son puntos de partida en los cuales uno tiene que decidir tomar ese camino, el camino de la felicidad y el camino del amor. Amén. Tal Porque yo cual. siempre, claro, yo siempre digo que el mundo se sostiene sobre hilos que se construyen con vínculos desde el amor. No existe otra manera. Y la mejor manera es la aceptación de la vida que nos tocó, de los padres que nos tocaron, de la situación que estamos atravesando. Mira, esta situación que recurrente y que yo sé que se tocan muchos vivos y yo lo hablo con muchas personas e incluso a diario con mis pacientes lo converso, soy un convencido que en este despertar consciente, en este momento de la humanidad, aquellas personas que no logren abrirse a lo nuevo, abrirse a la experiencia, transformar viejos paradigmas, viejas estructuras, se la van a seguir pasando muy mal. Aquellas personas que tomen lamentablemente y afortunadamente esta situación pandémica, esta situación mundial que estamos viviendo, como una oportunidad para replantearse desde la A hasta la Z su vida, son las personas que van a lograr vidas más felices probablemente, porque la vida se trata de eso, de lo que uno decida hacer con su propia vida. Y sigo insistiendo, es muy importante el perdón, es muy importante aprender a soltar, que está tan de moda. Es Ujú. importante que aprendamos a ser resilientes, pero principalmente es importante que aprendamos primero a aceptar. Porque cuando nosotros aceptamos, la aceptación es la clave para una vida más plena. Y eso no hay, digamos, con qué discutirlo. Creo que vos estás absolutamente de acuerdo con ello Yo también, creo ¿verdad? que la aceptación no pasa ni por la sumisión ni la rendición, es desde la gracia divina la aceptación y de que todo es Absolutamente. parte del plan, todo es parte de un plan divino que desconocemos, como desconocemos, como desconocimos lo que iba a pasar a esta nueva realidad que hoy nos encuentra, a vos y a mí, a un montón de seres que tienen ganas de evolucionar y de Sí, reconectar. ¿No es cierto? sí, Dábamos todo sí. por sentado, por seguro, por sabido, por certero en el afuera. Absolutamente, absolutamente. Y viste que hay algo que es muy interesante, esto que decís que comparto 100%, que tiene que ver con esta cuestión que estamos muy acostumbrados a tirar para el afuera las situaciones, siempre es el afuera, por eso hablaba hace un ratito de la victimización. Claro. Y cuando los seres humanos nos victimizamos, lo único que generamos son niveles de angustia, niveles de ansiedad, niveles de miedo, que lo único que hacen es dejarnos en ese circuito o en ese círculo vicioso que, o esa zona de confort que la gente suele decir, que son lugares que incluso, bueno, nos podemos sentir muy cómodos quedándonos ahí, pero no nos generan ningún despertar, ninguna evolución de crecimiento de nuestro desarrollo personal, que es la idea, ¿no? Cuando uno empieza a entender que la vida puede ser una situación muy hostil o muy maravillosa dependiendo de con qué lente la veamos, por lo menos quien te habla ha tomado la decisión ya hace muchos años de transitar la vida desde un lugar más amoroso, más empático, pero no porque yo practique esas actitudes solamente, sino porque me doy cuenta que en la medida en que yo he podido aceptar incondicionalmente, como digo siempre, que aceptar incondicionalmente no tiene que ver con aceptar todo, transar con todo, uno puede aceptar y estar en acuerdo con los desacuerdos, es decir, uno puede tener una opinión formada de un determinado tema y vos tenés tu opinión formada del tema y yo respeto la tuya con empatía y vos respetás la mía. Y entonces a partir de ahí empezamos a aceptar y a trabajar la aceptación en la cotidianeidad, en las pequeñas cosas de la vida, que nos van a hacer personas más congruentes, más transparentes entre lo que decimos y hacemos. Y siempre digo lo mismo, qué importante es poder ponerle un poco de sentido de humor a la vida para poder desdramatizarla, porque yo sigo Claro. insistiendo que la vida es maravillosa, ¿eh? La hemos Por más que convertido, te digo, en algo.
terriblemente pesado, dramático, y creo también que y corregime por favor, que nuestras raíces latinas, esto del culebrón, la telenovela, nos quedó El drama grabado. gaucho, digo yo, el drama... Bueno, no la conocía, que no es el drama guacho, es el drama No, gaucho. gaucho, el drama gaucho. No seas drama, gaucho, guacho, no, no. Sabés que los italianos nos dicen, por ejemplo, a los sudamericanos, pero principalmente a los argentinos, nos suelen decir, me decían en Italia, ustedes los argentinos son llorones como el tango, me decían, ¿no? Y es verdad, tenemos una cuestión cultural de sostenernos siempre desde la victimización u desde la obsesión de la perfección. No lo sé, pero igual digo que lo sé. Y todas estas cuestiones tienen que ver con situaciones donde nos alejamos de nuestra propia persona, de nuestro propio ser, y una vez se pone a pensar y dice, ¿para qué poner tanta energía en situaciones que no nos sumen? Yo particularmente he decidido hace muchos años de mi vida no inclinar energía hacia situaciones que vayan a esos sacos rotos, ¿viste? Esas energías que uno las gasta en dos cosas, digo. En el consultorio, ¿sabes dónde las llevo? A esta idea de, yo entreno en habilidades emocionales a las personas para que las personas que no están transitando ninguna situación de patológica o que no tienen ninguna problemática neurocognitiva disfuncional o de retraso mental, que puedan hacerse cargo de su propia experiencia, de su propia vida, son las personas que mejor pueden aprender y tomar las herramientas del entrenamiento de las habilidades emocionales. ¿Esto qué quiere decir? Aprenden a gestionar mejor sus estados emocionales, aprenden a controlar mejor sus emociones desagradables, aprenden a controlar mejor la tolerancia a la frustración, saben, ¿sabes qué? Que es muy importante, aprenden a esperar con mayor gratificación lo que va a venir en la vida y aprenden a regular los niveles de ansiedad que tan importantes son. Mucha gente me ha dicho, Martín, yo me he iniciado en la práctica de la meditación, en la práctica de la respiración, en la práctica del mindfulness, etcétera, etcétera. Pero así todo yo no logro generar una cierta calma o ese equilibrio, esa calma emocional que necesito. Y yo siempre explico lo mismo, vivimos en momentos donde es muy importante activar esta calma emocional, aprender a tener una mejor ecología emocional, le digo yo, Muy bueno. porque si nosotros nos alejamos de nuestra serenidad, de nuestra inteligencia emocional, de nuestro aplomo, ¿qué va a suceder con esto? ¿Sí? Empezamos a alejarnos de cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos. Y ahí viene el punto donde las personas me preguntan, ¿cómo hago para generar cierta calma emocional? Y yo siempre digo lo mismo, que es algo que lo tenemos frente a nuestras narices, que todos lo tenemos al alcance de nuestra mano, que tiene que ver con aprender a gestionar mejor nuestro propio autodiálogo, cómo Martín se comunica con Martín, cómo Alicia se comunica con Alicia. Es decir, si nosotros no aprendemos a gestionar y a autorregular nuestros estados internos con una comunicación más eficiente y efectiva para nosotros mismos, muy difícilmente podamos comunicarle al mundo lo que queremos, muy difícilmente podamos comunicarnos con una pareja correctamente, muy difícilmente podamos comunicar o direccionarnos hacia un trabajo que realmente nos apasione. ¿Por qué? Porque estamos llenos de problemas de la boca para afuera, llenos de problemas. Yo escucho a las personas cuando me cuentan sus problemas y siempre les pido que hagan el siguiente ejercicio, que dividan ese problema cuando es largado, cuando es puesto sobre la mesa, porque uno lo escucha y dice, wow, sí, qué problemón. Y después cuando lo dividís, cuando lo segmentás, te das cuenta, mirándolo con lupa, que cuando uno fragmenta ese problema, el problema no es tan grande. En realidad, muchas veces no tenemos problemas, sino tenemos soluciones frente a nosotros que no nos gustan. Los seres humanos somos grandes creadores de problemas, ¿sí? Sin darnos cuenta que en realidad tenemos todas las soluciones delante nuestro, pero por lo general son soluciones que no nos gustan.
y como no nos gustan, es donde formamos el problema. ¿Y qué sucede con ese problema? Claro, perdemos esa calma emocional que estamos buscando. Entonces entramos en ese bucle constante o ese círculo vicioso que nos hace quedarnos constantemente una y otra vez en repetir, bueno, ¿por qué no he aprendido la lección? ¿Por qué sigo relacionándome con gente que me hace daño, con gente tóxica? ¿Por qué sigo cayendo bajo esta misma situación de una familia abusiva? ¿O por qué siempre estoy en situaciones que no me dan placer y que me generan todo el tiempo dolor? Justamente porque no podemos corrernos de ese círculo vicioso y quedamos sostenidos en esta idea de no saber bien cómo gestionar nuestros estados internos. Entonces, Y cómo cuando uno es, Martín? crece, A sí, ver, contame. No, no, termina ahí y te sí, quiero hacer una pregunta. no, claro, cuando uno crece en una familia, a ver si estás de acuerdo conmigo, cuando uno crece en una familia que no ha tenido la seguridad que uno necesita, porque claramente todos tenemos esa necesidad de formar vínculos afectivos seguros, porque eso es lo que nos va a servir como protección psicológica, como protección emocional. Por eso los vínculos familiares son tan importantes para los seres humanos. Cuando esto, lamentablemente, estos vínculos no son sanos o estos apegos son muy inseguros, se produce lo que digo yo, esta especie de destrucción psicológica o debilitación de nuestro yo interno, que es lo que llevamos, Alice, a la vida cotidiana, porque los seres humanos somos acúmulo de memoria y Tal como cual. tal, como somos acúmulo de memoria, todo lo que tenemos en nuestra memoria es lo que bajamos a la vida, Ujú, ¿sí? Bajamos a la vida, ujú. ¿sí? Y traemos a nuestra vida todas esas cuestiones que han quedado ahí en nuestra memoria, que muchas veces nos dan miedo, que muchas veces nos duelen, etcétera, etcétera, etcétera. Y decime, Martín, si la falla parte de nosotros mismos, de nuestra esencia, digamos, ¿cómo aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos de una manera más sana, más nutritiva, que nos haga ver la realidad? Porque cuando cambio yo, cambio a mi afuera, seguramente, ¿no es cierto? Pero ¿cómo me Correcto. reconecto conmigo desde un lugar más sano? Dame una llave, ayúdame. Mira, hay algo que es muy interesante. La vida siempre nos está poniendo a prueba, punto número Ujú. uno. Esto es partiendo de esa premisa que la vida nos está poniendo constantemente a prueba, lo más importante que los seres humanos tenemos que entender es que hay dos cosas que no podemos modificar. La primera, todos lo sabemos, y es la muerte, ¿sí? Es lo que lamentablemente no podemos modificar. Y la segunda cosa es, no podemos modificar ni cambiar a los demás. Tal ¿Sí? cual. Ni lo Son dos intentemos, de no los, perdamos tiempo. no perdamos tiempo ahí, son dos de los puntos que neurotizan más a los seres humanos, que nos Ujú. generan de una manera u otra mayor conflicto. Por eso siempre invito en estas reflexiones, de una manera u otra, a evitar todo conflicto que nos lleve a tener emociones desagradables, que nos active nuestra poca tolerancia a la frustración, que nos aleje de nosotros mismos, de saber superar los obstáculos para poder encontrarnos con la gratificación que tiene que ver con la vida. Entonces, pensando en las personas, me doy cuenta constantemente que todos los seres humanos nos resistimos a generar cambios, Alicia. Nos Mm. resistimos enormemente a los cambios. ¿Por qué nos resistimos a los cambios? Porque en el fondo tenemos mucho miedo a quedarnos solos. Cambiar, modificar, genera mover estructuras. Si lo quisiéramos explicar metafóricamente como una semilla que tiene que germinar, que tiene que alcanzar su máximo expresión y debe desarmarse. Fíjate que una semilla para poder germinar tiene que desarmarse, tiene que desconstruirse, tiene que abrirse completamente. Fíjate, la corteza se parte, sale de su interior lo que tiene que salir, ese brote, y todo cambia. Para una mirada de una persona que no comprenda el crecimiento, esto sería una destrucción absoluta, sería un caos total. Y Porque otra las vez nos personas, anclamos en el miedo, nos anclamos en el miedo. claro, claro, porque las personas no podemos cambiar nada que no comprendamos y que no Ya. entendamos. Y lo primero que tenemos que entender es cómo se regula nuestro estado emocional, que mi estado emocional
o mi circuito de estado emocional no va a ser el mismo que el tuyo, no va a ser el mismo de cada una de las personas que está escuchando. Para esto, hay que aprender a entrenarse en las habilidades emocionales. Y lo primero que uno tiene que gestionar, para la pregunta que vos me hacías, es aprender a comunicarnos mejor con nosotros mismos. ¿Cómo? Manejando nuestro autodiálogo. ¿Por qué? Porque así vamos a crear vínculos afectivos mucho más creativos, mucho más productivos para los otros y para nosotros mismos, versus los vínculos afectivos que tienen que ver más con lo defensivo. ¿Sí? Ajá. Entonces, si nosotros apretamos este botón y nos imaginamos en nuestro cerebro vamos a poder estar en modo creativo o en Ujú. modo defensivo. ¿De qué depende esto? De la manera en cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos. Fíjate que el 60% de los divorcios científicamente comprobado a nivel mundial están relacionados con la falta de comunicación, pero Claro. principalmente, claro, no solo con la falta de comunicación, sino con la codependencia también, Alice. Es Oh, decir, las wow. personas que se ponen sumamente dependientes de un tercero, bueno, esa es una herida mortal para cualquier vínculo afectivo. Depender de alguien y sentir que si esa persona no me resuelve la vida, yo no puedo vivir, entonces, ¿qué hago? Me transformo en una especie de parásito de esa persona y Mm, obligo a que esa persona haga por mí lo que yo no puedo hacer. Entonces, constantemente arrastramos de nuestra infancia esas heridas que traemos, esas carencias, esas faltas, y hoy las ponemos de manifiesto en nuestra vida, ¿sí? Las traemos a la vida real, todo lo que traemos en nuestra mente, en nuestra memoria. Entonces, siempre explico lo mismo. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento no son ni más ni menos que ideas, un grupo de ideas. Y estas ideas, ¿a dónde apuntan? Estas ideas van a formar nuestras creencias, positivas, negativas de la pero yo vida, no soy mis pensamientos, Martín. Yo, como esencia, no absolutamente. soy mis No pensamientos, somos ¿no? los ahí vamos, excelente lo que acabas de aportar. ¿Por qué? Porque entonces digo, si mi pensamiento es un grupo de ideas y esas ideas son las que arman, ¿sí? Mis creencias, y mis creencias son las que generan los hábitos que llevo a la vida, Claro. digo, bueno, qué interesante. Las personas no somos lo que pensamos, somos lo que nos pasa, Ujú. claramente. Pero muchas de las cosas que nos pasan también están direccionadas por la manera en la que pensamos. Es verdad. Claro, claro. Por eso yo soy una persona eh, que no creo en el destino como concepto de que la vida, bueno, que venga lo que ha sido destinado para mí. No, no. Coincido en que el destino es lo que tenemos marcado existencialmente todo ser humano, en ese potencial Pero que yo tenemos para elijo. ser, En mi libre pero uno albedrío tiene yo que elijo. Claro, uno yo elige y direcciono. tiene que Claro, uno elige. direccionarse, Uno elige absolutamente. consciente o inconscientemente, porque viste que hay gente que te dice, yo lo he escuchado muchas veces y hasta me ha pasado también, esto de, y bueno, va a ser lo que tiene que ser. No, 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 va a ser lo que tiene que ser desde otro lugar, ¿no? Pero en el aquí, en el ahora, yo soy mis decisiones, yo soy lo que me pasa. Corregime, Absolutamente, please, por favor. absolutamente Mm. coincido contigo en esto. Y esto es uno de los puntos más importantes eh, que, que hay en todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y las relaciones interpersonales, ¿no? Que tiene que ver con que las personas no sabemos estar en desacuerdo. Aprender a respetar lo que piensa el otro, sin tratar de imponerle lo que yo pienso, porque ahí es donde entramos en estas guerras de escaladas que hacen que se conviertan en los grandes problemas y en los grandes conflictos que tenemos hoy la humanidad, ¿verdad? En este mecanismo tan egocéntrico, tan narcisista, tan poco consciente de la propia vida, que hace que de una manera u otra nos direccionemos hacia lugares muy nocivos para la sociedad, para la humanidad. eh, y esto, lamentablemente, ¿sabés con qué tiene que ver, Alice? Y vos A vas ver, a contame. estar absolutamente, seguramente coincidirás conmigo. Tiene que ver con la educación. También, claro. Tiene que ver con la educación. Es decir, vos podés haber nacido en la situación de mayor pobreza, claramente, o de una situación tremenda, pero también va a tener que ver con
la actitud que uno le ponga a la vida, ¿sí? Vos lo sabés porque yo sé que ayudás a mucha gente en el mundo, que vos no lo contás mucho, pero yo lo digo, y entonces sobre todo a muchos niños, ¿sí? Que es tan importante que tengan un espacio de seguridad, De de amor y creatividad. confianza, de amor y de creatividad, porque sabes que hay dos tipos de personas que son las que no logran encontrar lamentablemente su felicidad. Las personas que de una manera u otra han nacido en, en, en hogares donde los padres no han podido estar muy disponibles emocionalmente o psicológicamente. ¿Y por qué los padres, por lo general, estadísticamente no pueden estar disponibles emocionalmente para los hijos? Porque son padres que probablemente, ¿sí? Estén en situaciones de mucha carencia, ya sea económica, ya sea de recursos afectivos, de recursos materiales, pero las personitas que más sufren, ¿sí? Son aquellas que no han tenido un ambiente seguro, un ambiente que les permita, por ejemplo, una educación, cultivarse, aprender un idioma, aprender a dibujar, aprender a escribir, aprender a socializar. Entonces, la educación, cuando uno escucha, uy, todo radica en la educación tiene que ver con esto que estamos hablando, con esa conciencia de la educación, de tener padres conscientes que por más limitación económica que uno pueda tener, hoy hay muchos recursos para que los chicos puedan tener ciertas formaciones y puedan aprender a gestionar desde pequeños todas esas condiciones que son las que van a formar la estructura de personas de bien, de personas empáticas, de personas inteligentes emocionalmente, de personas preocupadas por el otro y ocupadas, donde uno empieza a erradicar un poco el egoísmo que hay. Porque si a un niño vos no le enseñás de una manera u otra a compartir, no le enseñás a que disfrute sus logros, va a ser una persona infeliz. Pero Martín, yo creo que, a ver, hace años que vengo pensando este tema y desde que soy abuela de Oliver, que ya tiene 7, mucho más Uh -huh. conscientemente, eh, yo lo veo y lo vi tan exigido con tantas materias en la escuela y me digo lo mismo. A mí nunca me enseñaron ninguna materia que se llame amor. A mí no me enseñaron a amar. Lo vi en referencia a mis padres porque eran una pareja maravillosa, permanentemente abrazados y tuve la bendición de nacer en un hogar donde la verdad lo único que no faltaba era el amor. Pero cuando fui mamá, tuve que aprender siendo muy jovencita, a los 19 años, porque cuando yo miraba a esa beba que pesaba 4,5 kilos, estaba buscando el manual de instrucciones y no lo encontré ni abriéndole la colita, porque no venía con manual de instrucciones. Tampoco a los chicos les enseñamos, salvo en casa, tantas materias, tantas cosas y una gran carencia en lo que significa el amor. A ver, ¿cómo? ¿Cómo es este tema que nos inculcan un montón de conocimientos que no nos sirven a lo mejor para nada y nunca, y lo fundamental, que es lo que somos en esencia? Porque ¿sabes qué, Martín? Yo creo que en esencia somos amor y que el camino es el amor, solo que nos olvidamos todo el tiempo. Absolutamente, sí, coincido 100% con esto. Hay una ley de educación emocional, por lo menos acá en Argentina, en todo lo que es Latinoamérica y en el mundo, hay toda una movida ya hace aproximadamente 2 décadas, 20 años, con todo lo que es el entrenamiento de las habilidades sociales o las habilidades emocionales para los niños en edad temprana, digamos, desde el jardín de infantes. Es decir, la educación está virando en esta idea de despertar, de ir hacia un despertar más consciente, de empezar a poder brindarle a estos niños. Fíjate que se puede trabajar y enseñarle a los niños a que aprendan a ejercitar su emocionalidad y a regular sus estados internos con costo cero o por lo menos un costo muy bajo. Lo único que necesitas es una hoja de papel blanca y un marcador ¡Wow! para que el chico escriba lunes, ¡Wow! martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, cuando los chicos llegan el lunes al colegio, puedan escribir en esa hoja cómo está su emoción hoy, cómo se sienten. Hoy me siento triste, hoy me siento feliz, hoy me siento bien, hoy estoy aburrido. Cuando vos agarrás eso en una semana y ves que un niño te dice, el lunes estoy triste, el martes estoy mal, el miércoles no comí,
el viernes estoy preocupado porque llega el fin de semana y después el lunes te dice estoy triste, bueno, uno se pone a pensar que algo está pasando en esa casa, algo está pasando con ese niño. Hoy se puede detectar rápidamente en un chiquito cómo está su estado emocional, cómo está regulado sus estados internos. Entonces digo, claramente para esto se necesita del recurso de muchos profesores, de muchos docentes, de la escuela, sobre todo los docentes iniciales, que puedan estar un poquito más atentos a todo este tipo de cosas. Y yo te digo que hay mucha conciencia que ha elevado muchísimo, que ha cambiado mucho esta idea del enseñar antiguo versus el actual. Y sí, no nos han enseñado desde el amor, hemos aprendido que teníamos que aprender, sí, claramente, cultura general, geografía, matemáticas, montones de cosas, y no se ha enseñado la materia más importante, que es habilidades sociales y habilidades emocionales. Porque si nosotros no empezamos a aprender a comunicarnos, como hablábamos antes, correctamente con nosotros mismos, no podemos detectar bien y explicar y expresar qué es lo que nos pasa, no vamos a poder modificar nada de aquello que no entendamos y no Nada, comprendamos. nada. Entonces, si no apreciamos por nosotros, es muy difícil que podamos luego conectar coherentemente con una pareja, con un trabajo, que podamos ir hacia el potencial de nuestras habilidades, desarrollar nuestro potencial, convertirnos en esa persona que queremos ser, ¿Ves esos ¿sí? contenidos tuyos que me maravillan y me nutren cada día, donde dices, yo quiero florecer, no encajar? Claro, ¡Wow! ¡Pum! Dije, ahí está. claro, Yo quiero claro. florecer, yo quiero ser, florecer, no encajar. Florecer, florecer. Vos fíjate que las emociones son como, a ver cómo lo explico, y voy a tomar la metáfora esta de las flores. Son como flores que se van abriendo a nuestro paso y nos van marcando el camino. Claro, Claro, si yo no sé ni siquiera qué es una emoción, es muy difícil que pueda contemplar la maravilla de que la emoción está viniendo ahí para enseñarme cosas, porque es mi mecanismo de protección, porque es mi protección emocional, psicológica, tan importante como los vínculos afectivos. Pero si no me han enseñado cómo relacionarme, claro, claro. ¿sí? Es muy difícil, por eso nos encontramos, y esto ya no tiene que ver ni siquiera con una persona de 30, 40, 50, 60 o 70. Esto es una cuestión que tampoco tiene que ver con la cantidad de títulos que tengamos colgados en la pared. Para mí, una persona inteligente, emocionalmente hablando, no es una persona que tenga mucho título colgado en la pared solamente, Ujú. sino para mí la inteligencia tiene que ver con personas que sepan aprovechar de una determinada situación algo para su propio beneficio, ¿sí? Es decir, la vida, Alice, nos puede quitar todo lo que amamos de una manera u otra. Viste que la vida lamentablemente es así, nos quita mucho de las cosas que amamos, pero siempre y misteriosamente la Ujú. vida siempre nos devuelve ese amor de otra forma. Tal cual. Entonces, haciendo un poco honor a tu programa, creo que es muy importante entrar en estos despertares, empezar a entender que claramente, y partiendo de la hipótesis de que la vida es lo que nos pasa, aprendamos a entender racionalmente, ¿sí? Empecemos a entender cómo funciona una emoción, qué es una emoción. ¿Qué es una Empecemos a... emoción? ¿Qué es una emoción? Bueno, Martín, mirá, ayúdame. sí, una emoción es muy fácil. Mirá, ya lo explicaba Freud en 1900, pero las emociones son energía, Alice. Es una energía. Por ejemplo, vamos a hablar de alguna emoción primaria, el enojo. Es la energía que yo tengo que poner para ubicar al otro donde lo tengo que ubicar, por ejemplo. Ujú. Después podemos conversar del cómo gestionamos esa energía, Ahí está, ¿sí? Pero eso es dale. una energía que yo tengo que de una manera u otra poner para ubicar al otro donde lo tengo que ubicar, ¿sí? La tristeza, otra de las emociones primarias, ¿sí? Si dijimos que las emociones son energía, la tristeza de las emociones primarias es la única que en primer momento nos mete hacia adentro, repliega Es la verdad. energía, Mm. ¿sí? ¿Por qué repliega la energía?
porque nuestros mecanismos internos son tan sabios, son mecanismos de protección tan maravillosos, que nos invita a meternos adentro para reflexionar acerca de esto que nos está pasando. Por eso jamás crean esta cosa de cuando las abuelas de antes decían, vos no te preocupes que el tiempo lo arregla todo. Macana, el tiempo no arregla nada, No, es no, lo que no. hacemos Durante el con, tiempo. con Durante el ese tiempo, tiempo y cómo claro. gestionamos esa tristeza. ¿Qué me Claro. viene a contar esa tristeza para Ujú. que yo la resignifique y pueda convertirme en una persona resiliente, esta palabra que nos ha enseñado este psicólogo tan maravilloso, Boris Cyrulnik, francés, que nos ha enseñado la palabra resiliencia, ¿no? Ujú. Esta capacidad de una persona que a partir de una situación determinada de la vida, poder empezar un desarrollo personal nuevo, seguir creciendo, seguir avanzando en la vida a pesar de... Y eso es maravilloso, ¿no? Ujú. Eh, y vos Y sabés que yo todos encontré, tenemos, yo creo que todos tenemos esas capacidades. Lo que pasa, todos venimos con dones, talentos, capacidades. Me parece que acá el punto es darse cuenta. Como vos decís, absolutamente, reconectar, cómo es mi relación, Alicia con Alicia, Martín con Martín, cada uno de ustedes, y no buscar, porque hemos trabajado, y lo digo firmando en primera persona, tanto en el parecer y no en el ser, en el tratar de que el mundo de la afuera te acepte y te quiere y te quiera y te ame y te valore. Y nos olvidamos de que todo eso lo teníamos también acá y tenía que ser generoso con nosotros mismos. Entonces ahora vamos a una nueva etapa, porque el mundo yo creo que nunca más va a ser lo que fue. Estamos entrando a una nueva, llámalo por así, dimensión, como lo quieran llamar, no importa, elevación planetaria, ascensión, como les guste, pero algo cambió y o volvemos al absolutamente. ser o quedamos desconectados, como lo dijiste en el inicio, creo. Sí, yo digo que no estamos en época de pandemia, sino en época de palmeras, digo, Palme porque vos sabés claro. que el bambú, escucha, el bambú, viste que el bambú en el oriente es un poco lo que explica metafóricamente la flexibilidad ante las adversidades, recién hablábamos de la resiliencia. En América Latina, y bueno, ahí en España también y en muchos lugares de Europa, las palmeras, ¿sí? Forman parte también de este mismo concepto. La palmera está diseñada de esta manera, fíjate que la hoja de la palmera, palmas, Per ¿sí? permite. Están como abiertas, están como, ¿por qué? Porque están diseñadas, y vos ves esas palmeras que se mueven y se baten de un lado al otro, porque están diseñadas justamente para los fuertes vientos, para las tempestades, etcétera, etcétera. Entonces, Climas si nosotros tropicales, los ecosistemas, absolut, claro. absolutamente, los famosos huracanes y toda esta historia. Entonces uno dice, qué interesante, si nosotros somos como las palmeras y aprendemos a entender que en la vida todos somos energía, todos podemos tener un poquito de viento que nos inspire, que nos lleve, nos determine hacia nuestras pasiones, pero ojo porque esos vientos pueden cambiar y también se pueden transformar en huracanes, ¿ok? Entonces, es muy importante poder adaptarnos y flexibilizarnos a estos cambios. ¿Saben por qué? No porque lo diga Martín Virasor o porque lo diga Alicia o porque lo diga nadie. Es simplemente porque cuando uno acepta que la vida es esto, y esto también es parte de la vida, aprender a ser resilientes con todo este tipo de situaciones, vamos a tener una vida mucho más desestructurada, menos apegada a situaciones y estructuras viejas, a estructuras de nuestro pasado, a estructuras de nuestra vida que tanto sufrimiento por ahí nos han causado, que no nos permiten conectar empáticamente, que no nos permiten ser congruentes, que no nos permiten aceptar incondicionalmente. Y como dije al principio, el mundo se sostiene sobre hilos construidos con vínculos de amor. Desde mi punto de vista, no hay otra manera hoy de encarar filosóficamente la vida, ¿no? Porque yo creo que el amor es eso, el amor es una decisión. Uno toma la decisión de direccionarse hacia desde qué lugar quiere amar y cómo quiere amar. Y eso no tiene ni credos, o sea, ni religiones, No. ni sexo, ni sexualidad, ni color, ni nacionalidad, ni nada. Y cuando podamos trascender esto, nos vamos a convertir en personas, por lo menos creo yo, y esta es una opinión mía personal,
mucho más conscientes, más despiertas, más conectadas con que la vida es tan efímera, la vida es tan volátil, que lamentablemente cuando terminamos de entenderla, ¿sí? Nos damos cuenta de que eh, qué lástima, cómo no aproveché esto, cómo no le dije esto a mi madre, cómo no le dije esto a mi padre, ¿no? Cómo ¿Cómo no, no no cumplí sal... mis propios sueños? ¿Cómo no me animé a volar por Ahí- miedo? ¿No? Porque también de esto se trata, de animarnos a volar, a sí, hacer, claro, ¿no? A vivenciar absolutamente. esta libertad maravillosa que a veces ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos, ¿no? Porque hemos vivido tantos años en piloto automático, digo, la mayoría de nosotros, que Sí. no sabíamos lo que era ni el respirar, ni el tener un minuto para... Y ahora es como que nos encerraron en casa, a Dios gracias, lamento, por supuesto, por las vidas que se van a ir, pero se van a ir muchas más por otros temas también que no van a ser el coronavirus, pero Ujú. nos llevaron a encerrarnos en casa y a esa profesión tan conocida del estar ocupado, viste que cuando llamabas por teléfono, estoy ocupado, te llamo un día, podemos hablar, estoy ocupado, era un arte, era una profesión, ya Sí, cayó en desuso, ahora no me podés sí. decir que estás tan ocupado, o sea, tendrás trabajo, todo, pero estás en casa y tenés tiempo, ¿no? Sí, absolutamente, coincido con esto que estás diciendo. Es así y vos sabés que hay algo que me quedó resonando que tiene que ver con la disponibilidad, ¿no? Que uno tiene para uno mismo y para los otros. Y, y vos sabés que me hiciste acordar de algo que aprendí hace muchos años de una psicóloga francesa con la que hice una formación muy interesante de bioflow o de respiración, de cómo regular los patrones respiratorios por medio de cómo corregimos, ¿sí?, la manera en la que respiramos. Y vos sabés que es increíble porque los seres humanos usamos solamente un 30% de nuestra capacidad torácica pulmonar para respirar. Es increíble. Y entonces uno se pone a pensar y decís, ¿por qué nosotros no respiramos con toda nuestra capacidad, excepto, bueno, que una persona tenga un EPOC, tenga problemáticas respiratorias o alguna situación que se lo impida? Uno dice, una persona que no tenga problemas clínicos, físicos o fisiológicos para respirar, sin embargo, respiramos con el 30-40% de nuestra capacidad pulmonar. Y uno dice, ¿cómo puede ser que respiremos con tan mal? Y de hecho, viste que a veces estamos hablando ahora y por ahí ni somos conscientes de nuestra respiración. Y esto me llevó a pensar que en la vida intrauterina, cuando el bebé está conectado claramente por el cordón umbilical a la placenta de la madre y en el momento del parto, ya que hablamos de despertar y de conciencia, cuando nace el bebé, hay entre 3 y 5 minutos, ¿sí?, donde se puede cortar el cordón umbilical. Es decir, hoy los procedimientos médicos, viste, todo es rápido, la maniobra, se corta el cordón umbilical, se saca el bebé. No se le da tiempo a ese niño que llega al mundo. Imaginémonos luces, gente hablando, médicos, Sonidos, color, uff, anestesistas, sonido, en el peor de los casos alguna cumbia también que se escucha por ahí. es Entonces uno verdad. se imagina ese niño llegando al mundo con todas esas luces que le pasan esos trapitos para limpiarlos y que lo sienten como una lija, pero no solo eso, sino que alguien viene y hace tac y te corta tu tanque de Tu oxígeno. liazón, claro. Tú le das, y entonces ahí es donde el pulmón, el pulmoncito del bebé que está colapsado al momento del nacimiento, se corta el cordón umbilical, el pulmón del bebé hace esto. Por primera vez se expande. Cuando se expande toda la caja torácica, ¿qué empieza a pasar? ¿Sí? Los músculos parabronquiales, todos los músculos pectorales del pecho que cubren el pulmón, se expanden. ¿Y qué empieza a pasar? El bebé con su primera inhalación y expansión pulmonar, claro, siente dolor, ¿sí? Hay dolor, nacemos con dolor. Entonces está comprobado científicamente que los seres humanos aprendemos o empezamos a disminuir nuestra frecuencia respiratoria porque cuando respiramos, ¿sí?, conectamos. ¿Y con qué conectamos? Muchas veces con cosas que recordamos,
¿sí? Volvamos a repetir que los seres humanos somos acúmulos de memoria. Y entonces yo siempre digo, qué interesante, porque uno tiene que aprender a recordar, porque cuando uno recuerda, no vuelve a repetir en el mejor de los casos. Recordar es una palabra muy linda, recordis, del latín, que significa volver a pasar por el Sí. corazón, volver a sentir. Y muchas veces, cuando nuestras situaciones de la infancia han sido probablemente poco traumáticas o como hayan Ujú. sido en el lugar, en la casa, en la cultura en la que hemos nacido, ¿cómo lo ponemos de manifiesto? Lo ponemos de manifiesto bajando nuestra frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque en realidad nos estamos alejando del sentir. ¿Y por qué nos alejamos del sentir? Porque el sentir, por lo general, conecta con cosas que duelen. Y por eso es que nos quedamos conectados muchas veces en esos circuitos o esos círculos viciosos Ujú. que de una manera u otra no nos dejan o no nos permiten ningún tipo de crecimiento evolutivo. Son esas zonas de confort que, bueno, acá me quiero quedar porque acá estoy cómodo o cómoda, pero claro, buenísimo, pero Por lo menos es un entonces, disconfort conocido, es un disconfort, correcto, porque es un disconfort, pero entonces uno dice, si vos te querés quedar ahí conscientemente, venga, buenísimo, fantástico, pero ¿por qué uno entonces va a las terapias, hace el arte de vivir, busca todas las alternativas habidas y por haber para dejar de sufrir? Porque esto viene en función y toda esta charla se desencadenó en algo maravilloso que dijiste vos, siempre ponemos afuera lo que tenemos que revisar adentro y esto no es ninguna novedad, lo no. sabemos todos. Por eso es que yo digo que muchas veces, eh, si nos ponemos a pensar esto, no tenemos grandes problemas. Son solo soluciones que no nos gustan. Es decir, no sos feliz con la pareja con la que estás porque han cambiado los tiempos, porque vos ya no sos el mismo, no sos la misma, porque no te hace feliz simplemente. Y bueno, la decisión, ¿cuál sería? Poder conversar, poder comunicar adultamente esto, poder expresarlo, poder conversar, poder analizar si hay manera de resolver esto. La gente no habla, no comunica, no dice. Ujú. Entonces, yo atiendo 7, 8 personas por día. Hace muchos años que hago esto. Y estoy dándome cuenta, sobre todo estos últimos años, que las personas llegan a consulta no porque tengan alguna problemática emocional o psicológica grave, etcétera, etcétera. Cuando uno recibe ese tipo de problemáticas, las deriva a los psiquiatras o psicoanalistas o psicólogos, psicoterapeutas del equipo, porque yo trabajo, sabes, dentro del marco de la normalidad, con personas Ujú. que entrenan y quieren entrenar sus habilidades emocionales. Entonces detecto muy rápidamente cuando esas personas que vienen a consulta pidiendo ayuda, si tienen realmente alguna problemática de base, si tienen alguna problemática o patología o no la tienen. Y en el 90% de los casos, muchas veces uno se encuentra con que la persona no quiere resolver sus problemas. Las personas necesitan ser escuchadas. Entonces, invierten mucho dinero en terapias, en cursos, en montones de Qué gran verdad, situaciones. Martín, ¿eh? Claro, y en realidad no quieren resolver sus problemas. Y a mí lo que me pasa, mis pacientes, mis consultantes ya lo saben, porque yo comunico, creo que bastante efectivamente esto desde el vamos, y siempre lo planteo desde ese lugar. Yo ya no, particularmente ya no tengo tanta paciencia. Hoy no tengo paciencia para acompañar procesos de gente que no quiere modificar nada y que necesita ser escuchada. A mí me encanta escuchar a la gente, pero me apasiona ayudar a la gente a transformar, a modificar. Es lo que Y vos por ahí hay gente... decías, hacer tu mejor versión. Ahí Y es lo está. que yo digo hace hoy cumplimos 185 despertares, es lo Muy que digo de un bien. inicio, claro, y es, a ver, estamos en un momento donde nos estamos pariendo. Puta, a ver si parimos la mejor versión de nosotros mismos. No hay otro Claro, muy tiempo, bien. es todo muy rápido, aquí y ahora, aquí y Me ahora. gustó mucho, sí, me gusta mucho esa metáfora. Eh, Estamos renaciendo, ¿no?
creo que viene por ahí esto, me gustó, te voy a robar ese concepto, me parece muy Tuyo es de todos, interesante. no es mío. Sí, 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 no, no, siempre digo lo mismo, ya no es de uno, uno lo Todo larga es de y todos. eh, Como vos decís, claro, del que lo claro, necesite, de que le sirva, del de que que le lo haga bien. necesite. A Ujú. veces me preguntan por qué escribo en las redes sociales, etcétera, etcétera. Una vez me preguntaron, pero me lo preguntaron muy educadamente, si yo ahí plasmaba un poco mi narcisismo de poder explicar lo que sabía y toda esta historia. Y sabes que no, yo era muy escéptico a las redes sociales hace unos años, pero alguien que trabaja en comunicación me dijo, ¿sabes qué, Martín? Hay mucha gente que no tiene posibilidad de acceder a una terapia, que no tiene ni siquiera posibilidad de acceder a poder comprar un libro. Eh, Simplemente tienen, el único recurso que tienen es poder acceder a lo que tienen al alcance de la mano. Y a partir de ahí entendí Teléfono. Mm. que, claro, pero que si yo pude, si Martín pudo, ¿sí? ¿Cómo no van a poder los otros? Y mi compromiso para ser una persona congruente, transparente entre lo que digo y lo que hago, tiene que ver con comunicar desde lo más humano ese granito de arena, ¿sí? Que si a una sola persona de las que está escuchando pudimos servirle de ayuda, Ya está. bienvenido sea. Sí, porque no podemos encantarle a todo el mundo, no podemos agradarle a todo el mundo. Gracias a Dios yo ya me desprendí hace mucho tiempo de ese tema. No me interesa nada si a la gente le No, importa aparte o no le yo importa, porque pienso, porque, viste, yo veo comentarios, que yo, y a veces, no sé, ciertas críticas, y digo, ¿se darán cuenta que cuando disparan, tres dedos vienen para acá? Entonces la gente sí, dejaría de disparar, ¿no? vos Porque sabés que vos sí. criticás en el otro un poco lo que te pasa a vos. Y bueno, pero uno lo deja, cada uno muestra lo que puede, lo que tiene, lo que siente, cada uno es lo que es, pero podemos ser mejores. Dale. Es absolutamente lo que, eso es absolutamente lo que vos decís. Yo creo que, ¿sabes qué creo? Y esto es importante para ver qué piensan también todas las personas de tu audiencia, los que están escuchando. Eh, Nadie nos hace nada a nosotros. La gente se lo hace a ella misma o a ellos mismos. Entonces, creo que la persona que dispara con rencor es porque está llena de rencor probablemente y porque probablemente ha sido víctima de muchas situaciones de crítica. Entonces, lo que ha aprendido es eso, es a criticar, es a poner el dedo, es a, como decís vos, cuando uno pone el dedo hacia adelante, hay tres que nos están mirando a nosotros. Pero, pero me parece que también es parte de eso, ¿no? De que la gente no tiene muchas cosas que hacer y como no tiene muchas cosas que hacer y es poco feliz, lo único que hace es joderle la vida a los demás. La gente Bueno, feliz va a joder la pongamos, vida. claro, no, Entonces, pero pongamos prioridades. No, acá queremos ser felices, queremos evolucionar. claro, ¿Qué me hablan de qué puedo absolutamente. hacer? Porque ahora escucho tanto esta cosa de la afuera, ¿no? De qué puedo hacer para ayudar a los otros. No, no. A ver, empezá en casa. Empezá en casa, que cuando esto se equilibra, ahí en ese momento vas a poder ayudar a los demás. Acá en casa, lo Coincido dice Martín, 100%. acá lo tenés, la prioridad es el amor hacia uno mismo. Lo escribiste vos, Sí, Martín, también. Claro, sí. claro. Y eso no es ser A selfish, veces, ¿eh? a veces escribo cosas que después ni me acuerdo, porque yo, viste, yo quiero contar algo. Mis grandes inspiraciones o mis grandes musas o musos, no sé cómo se diría, son las propias personas, son mis propios consultantes. Las redes sociales, lo que la gente me comparte, lo que la gente escribe en función de lo que yo les ofrezco, es lo que me va mostrando a mí qué cosas son las que les interesan, qué cosas no, por dónde va, qué cosas movilizan más que otras, y entonces me permite a mí ser un estudioso de la conducta humana y soy sumamente agradecido porque digo, ¿cómo no le voy a brindar al público y a la gente ese granito chiquitito de lo que uno ha aprendido si ellos me devuelven tanto a mí mostrándome lo que sí y lo que no? Claro, Entonces, y ese es el cuando, camino. cuando viene la crítica, yo soy una persona que, se lo digo a todo el mundo para que lo sepan, yo soy una persona que he aprendido a estar en desacuerdo. No me trae conflicto el desacuerdo, todo lo contrario, me parece que me enaltece, que me hace crecer más poder estar en desacuerdo con alguien, pero que eso no signifique que yo tenga que criticarlo, juzgarlo o lo que fuese. Amorosamente en desacuerdo, eso es fantástico, Absolutamente. amorosamente en desacuerdo. Podés coincidir o no, pero Sí, amorosamente, no ser el sí, disparador, porque
esto es lo que siento, agresividad, este enojo contenido, esta bronca. Entonces, va hacia adentro, pero sale hacia afuera, evidentemente, ¿no? Me parece, no sé, Y sí, corregime. Sí. y sí, como siempre digo, viste, todo granito de pus siempre tiene, en algún momento se revienta y eso tiene que salir. Y bueno, y por eso yo siempre le digo a la gente, no se lo tomen como personal porque no nos lo hacen a nosotros, se lo están haciendo ellos mismos. Entonces, yo por lo Lo menos decía no, don nunca Miguel me Ruiz engancho en con Los ese. Cuatro Cuerdas, el gran Así es, maestro tolteca, claro, no un tomes nada genio ese maestro. personal. Vos sabés que Jamás, yo jamás, jamás. lo pude entrevistar hace unos años y también a un maya galáctico, don Lauro de la Cruz. ¿Cuánto Ah, aprendí? sí, sí. Claro, porque son los caminos de volver a la verdadera esencia del ser humano, a reconectar con la tierra, con el Padre Cielo. Y ahí están los chamanes, que siempre hicieron el trabajo en el campo invisible, porque a veces lo visible, como vos decís, así como no somos nuestros pensamientos, el campo visible, tampoco es lo que creemos ver. Cada uno ve lo que quiere ver Absolutamente. y siente lo que quiere sentir, ¿no? Mira, hoy escribí algo que me parece interesante, que acá en mis Dale, notas, dale. que te lo voy a compartir, se los voy a compartir, que, Gracias. viste, no, por favor, fíjate, el verdadero amor une, pero no encadena. Claro. Aprendamos a hacer una adecuada ecología emocional. El complejo reto de afianzar una relación estable, feliz y madura es ser uno sin dejar de ser dos. Es necesario no perder nunca el territorio de la identidad, el espacio del amor propio y el jardín de la autoestima, ese lugar privado donde habitan los propios sueños y todo aquello que nos define. Es un fragmento Wow, para mi qué próximo libro que lindo. te lo di en primicia para mi próxima novela, Una casa en la Toscana, se llama así el libro, ¿Sí? que va a salir ahora en 2 meses y Ah, tenía... ya está casi el libro, Sí, listo. sí, 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 Estamos ya en está la el libro, va cocina a del ser... artista, estamos en la Ya cocina del estamos ahí, artista. ahí ya estamos definiendo y haciendo alguna corrección literaria y ya va a salir en 2, 3 meses, va a estar al mercado. ¿Cómo es el título del próximo libro? El próximo título se va a llamar Una casona en la Toscana, que es un libro muy lindo porque habla sobre una familia tipo y cómo a partir de una situación que ha vivido esta familia, ¿sí? Cómo cada uno de los integrantes de esta familia se ha direccionado a elecciones de vida que han marcado un antes y un después y que han influenciado a cada una de la familia. Cómo esos padres han influenciado en esos hijos y cómo esos hijos se han relacionado en la vida a partir de las herramientas y de las experiencias que han tenido. Así que bueno, maravilloso, ¿Cómo, un libro que a mí cómo, me ha a fascinado. vos, cómo te tira la tierra y la sangre tana? No hay con qué darla, Ah, porque sí, entre sí, un sí, vuelo a sí, sí, Roma, sí. ¿no? Y ahora la casa en la Toscana, ¿qué nos cae? ¿Qué nos queda? Un fin de semana en el lago Sí, di Como, ¿no? en el lago di Como, sí. Bueno, Può essere buonissimo, mi piace tanto. sí, cierto, cierto, claro, claro. Sí, no, yo particularmente mi corazoncito está claramente en toda Italia, pero mi corazoncito está donde está mi casa, que es en la Toscana, ¿En qué en un lugar pueblo? muy chiquitito, a 20 kilómetros de la ciudad de Florencia, en un pueblito muy chiquitito, que no casi que ni está en el mapa, que se llama San Polo in Chianti, que es un lugar maravilloso que Non creo è que ahí es Chianti, donde no es Chianti, no, es es un... el Chianti toscano, Ah, pero es un pueblito dentro de la Chiantillana y del Chianti toscano. divino. Y bueno, creo que va a ser mi lugar en el mundo donde probablemente me retire a escribir libros y a escribir cosas, porque en algún momento yo digo, hace 20 años que hago esto, ya estoy un poco cansado de atender muchas horas por día, todos los años digo, no voy a atender más tantos pacientes, tanta Sé gente, feliz, y sé después, feliz, sí, y sé después feliz. estoy que no lo puedo evitar. Así Sé feliz, que, de eso se bueno, trata, ya- Martín, ¿no? Sé feliz. Fui muy sí, feliz y estoy enormemente agradecido por este tiempo que nos has igualmente. regalado. La verdad que ha sido muy mágico escucharte, muy nutritivo. Me encantan tus Gracias. contenidos, te admiro, te sigo. Me gustaría tener otro encuentro contigo, de ser Un posible en un placerazo, tiempo, ¿sí? sí, claro, Y sí, bueno, por mi parte, absolutamente. gracias, gracias. Y los 2 minutos que nos quedan, Martín, para que agradezcas a todos aquellos que nos acompañaron en este despertar y después lo verán en el IGTV, ¿te parece? Un placerazo, gracias a vos. Sos una mujer sumamente angelada, con una energía maravillosa.
pero principalmente un ser muy generoso. Mm. Y eso hay que resaltarlo, con un corazón enorme. Sos de esas personas que yo siempre digo longánime, esas personas que son mucho más que resilientes, ¿eh? Mm. Vos y yo sabemos por qué. Sí, mucho, mucho. Ahí ¿Eh? estamos, Algún un día vamos a lujazo. hacer a la inversa. Te voy a invitar yo a mi vivo y yo te voy a entrevistar de todo lo que, a lo que ayudás, a toda la gente que ayudás, que vos no lo vas a contar, pero lo voy a contar yo. Cita obligada, ¿eh? Ahora después hablo con Marcelo para ver cuándo lo hacemos, ¿ok? Dale, dale. Te agradezco un montón. Gracias a todos ustedes. Gracias por los comentarios en referencia a lo nutritivo que ha sido este encuentro con Martín Virasoro. Por supuesto, para aquellos que recién hoy lo descubren en España y en otros lugares, ahí se me meten. Martín Virasoro es maravilloso. Martín, Muchas sos un gracias. genio, Un un capo. placerazo. Un Gracias, placer. gracias Gracias. a todos Hasta ustedes. siempre. Gracias. Gracias. Chao, chao, chao.